Esta es una revolución de las conciencias. ¿Cuál es mi punto de vista? Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el sector, el poder judicial. ¿Cómo estaba el Ejecutivo? Muchos años de predominio de un grupo que tenía tomado los poderes. O sea, era una república simulada la que existía, porque los poderes no formales eran los que mandaban, dominaban, eran los poderes reales, los que mandaban en el Poder Ejecutivo y los que mandaban en el Poder Judicial, porque tenían cooptados a todos los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Entonces, hacen falta las reformas, hace falta transformar. Y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo, porque existen los del Partido Conservador que dominan. Entonces, ¿quiénes son los opositores? Pues los conservadores, los del Partido Conservador, los que antes dominaban, eran los dueños del poder. El gobierno estaba al servicio de una minoría, sigue estando. Pues estamos ahora constatando con un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad. Ya lo he dicho aquí varias veces. Todo esto que llevó a que una familia pague más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones, las grandes cadenas comerciales. Una gran injusticia. ¿Quién ampara a estas empresas cuando se reforma la ley para que haya justicia? Un juez. Ahora viene lo de las tarjetas de teléfono. ¿Quién ampara a las empresas telefónicas? Que desde luego están defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que defender la seguridad de la gente. ¿Cómo no va a haber control en la venta de esas tarjetas que se utilizan para la extorsión, para el secuestro, para los crímenes? Hablé aquí de que en el asesinato lamentable de la familia Levarón, Miller y en muchos otros casos
se encontraron 19 teléfonos a los que ejecutaron a las niñas, a los niños, a las mujeres. Hace 4 días tenían a gente secuestrada y además del armamento que se decomisó, cerros de tarjetas. Y hoy sale un ataque en el Reforma, que es el vocero del Partido Conservador, en contra de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, porque ayer o antier fue el encargado de explicar lo de las tarjetas. Ahí se le lanzan fuertísimo. Hoy hasta felicité a Ricardo Mejía. Le digo, es un timbre de orgullo que te ataquen, quiere decir que estás sirviéndole al pueblo de México. Ya hasta veo mal, desconfío a los que no atacan. No, están bien portados para los que se creían los dueños de México. Entonces, es eso. Dicen que están inconformes abogados, pues sí, no todos, desde luego. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros rectos, pero muchos que en vez de Estado de Derecho aplican el Estado de Chueco. Ojalá y los jueces protegieran al débil de los abusos que comete el fuerte, como lo demandaba José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación. Decía que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Estos jueces están al servicio de potentados para defender intereses. Entonces sí se requiere la reforma al Poder Judicial. Y bueno, si se aprueba esta reforma al Poder Judicial, si se aprueba el día de hoy, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo, que es mantener el statu quo, es conservar. Cuando mucho gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No llegamos a el gobierno para eso. Además, México ya no necesita de esas prácticas de simulación. Hay que cambiar, hay que transformar. Si no nos salimos, ¿cómo vamos a enfrentar una decadencia con más de lo mismo? Una decadencia se enfrenta con procesos de transformación, con reformas profundas, echándose para adelante. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo. Y si no lo permiten los órganos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y nuestras propuestas son rechazadas, pues no sucede nada,
pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores. Queremos los cambios que hacen falta en el país. Entonces, eso es lo que vamos a continuar haciendo. Presidente, justo en la Cámara de Diputados, pues está este escándalo de este abuso sexual del que está siendo acusado el diputado de Morena, Saúl Huerta. Es un joven de 15 años que pues ha narrado dramáticamente cómo fue este abuso. El diputado dice que es un intento de extorsión, pero hay una grabación donde pues le ofrece dinero a la mamá del jovencito para llegar a algún acuerdo económico. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dice que no lo hizo en sus horas hábiles como diputado. Entonces, que ¿cuándo se deja de ser diputado? Yo sé que este asunto es un asunto pues que corresponde a las autoridades, pero usted como dirigente de un movimiento, presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad. Y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. Sí, a todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal. O sea, que no se escude en el fuero para no ser… No. Porque ya de entrada lo dejaron en libertad porque tiene fuero como diputado. Sí, entonces, pero los afectados tienen que presentar denuncias. ¿Están las denuncias presentadas? Sí, y ya no es la Procuraduría de antes. Ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales. Entonces, que se actúe. Pero eso es muy importante, la democracia, porque cuando es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo. Y su amo es el pueblo. Cuando no hay democracia, cuando son los grupos de intereses creados los que imponen a las autoridades, lo que pasó, bueno, no puedo hablar de eso. Si imponen a una autoridad, pues va a ser un pelele, un títere, y va a estar al servicio de quien lo impuso. Cuando es el pueblo el que elige libremente, pues la autoridad está fortalecida y no hay ningún grupo de interés creado que pueda estar por encima
del interés general, del interés superior, del interés del pueblo, del interés de la nación. Acuérdense de la recomendación del migrante de San Quintín: licenciado, si gana, tenga presente de que se necesita separar al poder económico, es decir, al dinero, al poderoso caballero don dinero, del poder político, separarlos. Así como separó, me dijo el presidente Juárez, el poder del clero, del poder público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así se necesita separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea el gobierno un comité al servicio de una minoría. Esa es la gran transformación y ese es un consejo de un migrante, un anciano respetable, sabio. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces se presentan estos casos y nuestros adversarios, pues ¿qué pueden sacar de raja si nosotros lo que queremos es que se castigue a quien comete un delito y no establecemos relaciones de complicidad con nadie? Por eso vamos a continuar con lo mismo, avanzando hacia adelante. Y le digo a los del Partido Conservador que se tranquilicen, que se serenen, que todo se resuelve, que le tengan confianza a los ciudadanos. Ya vienen las elecciones y ahí la gente va a decidir. Y el pueblo pues está consciente. Y eso de las despensas y la manipulación en los medios, que en la radio, que en la televisión, que en los periódicos, y pura nota en contra del gobierno, pues no hace mella. Eso antes influía mucho, pero ahora no. Ya la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe ver la televisión, hasta se ríen cuando están los conductores de noticias diciendo las cosas y están queriendo manipular. Se ríen, les contestan. Ya la gente sabe escuchar el radio. Si no fuese eso, no, pues ya nosotros estaríamos acabados. Si viene alguien de fuera que no tiene conocimiento de lo que pasa en México y lee los periódicos, pues dice, ¿qué está pasando en este país? ¿No? Terrible. Por esa campaña, ¿no?, en contra. Más que no puedo yo, porque entonces sí me cepillaría el INE, pero que yo les ponga la encuesta del Reforma.
ya por eso, sí, mejor no. Hasta ahí la dejamos.